Hola, hoy vamos a hablar del tema 3.4, convertir formas de números complejos. Hablemos de lo que viene siendo el recopilado de información del tema 3.1 hasta ahora. Hemos visto que los números complejos es la suma de un número real y un número imaginario, el cual se puede representar de diversas formas, tanto de manera vectorial como rectangular y polar. Además, dichos números se pueden apreciar dentro de una gráfica tanto rectangular o polar, respectivamente. Y luego de hacer un análisis de dichas gráficas, podemos saber que los números complejos se pueden estudiar en base a triángulos, en donde se vieron las características de dichos triángulos y cómo obtener valores dentro de ellos, como catetos, hipotenusas, ángulos. Esto por medio de lo que viene siendo Pitágoras y la trigonometría. Por lo tanto, he aquí el mini compilado de lo que hemos visto: las formas rectangulares, las formas polares, la forma vectorial, teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas inversas y la representación del triángulo. Ahora bien, con todas estas ecuaciones podemos representar, nos pueden presentar algún problema en donde nos falte algún dato y nosotros los podemos solucionar. Recordando que las tres formas que se escriben los números complejos son equivalentes y cada una va a tener su utilidad. Nos va a ayudar o a facilitar la vida de alguna manera u otra. Por tanto, nos faltaría ver cómo pasar de una forma a la otra. Y por último, nos faltaría analizar cómo se operan los números complejos. Por lo tanto, vamos a ver el tema de la equivalencia. Si nosotros tuviéramos una forma rectangular y nos piden pasar a una forma polar, tenemos que recordar que la forma rectangular es de la forma A más BJ o más BI, siendo A la parte real, siendo B la parte imaginaria y J o I la parte o la unidad imaginaria. Nosotros vamos a tener, como siempre, nuestro querido plano cartesiano rectangular, en donde vamos a comenzar a interpretar. Vamos a representar las medidas en el plano, en donde vemos nuevamente que se va a formar un triángulo. Pero, ¿qué nos faltaría para representar en sí la forma polar? Si ya tenemos el triángulo. Nos faltaría encontrar el módulo o magnitud del triángulo y el ángulo o fase de este mismo. También recordando que el módulo o magnitud es lo mismo que la hipotenusa del triángulo y el ángulo es de donde nosotros vamos a medir. Por tanto, vamos a analizar las partes del triángulo, viendo que el lado horizontal mide A por la forma rectangular que nos fue dada, y el lado vertical mide B por la ecuación ya dada. Ahora, algo que nos falta: la hipotenusa. Y dicho de eso, también nos faltaría encontrar algo importante, que viene siendo el ángulo del triángulo, que lo vamos a escribir como teta, y el cual tampoco lo sabemos. Es por eso que la hipotenusa y el ángulo están con signo de interrogación. Por ende, vamos a calcular R, que viene siendo la hipotenusa, ocupando Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es lo mismo que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Haciendo la ecuación que con los datos que ya tenemos, nos quedaría que la hipotenusa al cuadrado es lo mismo que b al cuadrado más a al cuadrado. Si nosotros seguimos operando, nos resulta que la hipotenusa es lo mismo que la raíz cuadrada de b al cuadrado más a al cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos el valor de la hipotenusa. Ahora nos faltaría calcular el valor de teta. Para esto vamos a ocupar la trigonometría. Tenemos tres caminos posibles: ocupar el tema del seno, ocupar el coseno, ocupar la tangente. Cualquiera de estos nos sirve, ya que nosotros poseemos información de la hipotenusa y de los dos catetos. Por lo tanto, cualquiera de ellos nos puede llegar a ser útil. En este caso vamos a reemplazar los valores que nos dieron. La hipotenusa es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de cada lado. Y ocupamos la
formulitas que ya sabíamos. Y para ello ya obtenemos el valor de teta. Por tanto, podemos escribir de la siguiente forma. La forma polar sería tal que la expresión que está ahí. Por lo tanto, la equivalencia sería la forma rectangular de a más bj. Sería lo mismo que escribirlo en la forma polar de la raíz cuadrada de la suma de los lados del triángulo partido en el arco tangente de b partido en a. Es lo mismo. Ahora sé que con muchas letras no se logra entender muy bien, por lo tanto vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos pide pasar de forma vectorial rectangular y de rectangular a polar. El inicial no es tan complicado, porque en la forma vectorial vamos a tener, obviamente como hablamos con números, vamos a tener numeritos, los cuales es equivalente a decir que la coordenada 5,9 lo puedo representar de forma rectangular de forma inmediata, cambiando los valores de a y b, porque son símil. Ahora, si bien ahora vamos a calcular la forma polar, por lo tanto nos faltaría la equivalencia que es encontrar r y encontrar teta. Para encontrar r, recordemos que es la hipotenusa. Aquí no voy a hacer ningún triángulo, lo voy a hacer de forma inmediata porque ya hemos trabajado ya cómo se puede hacer. Sabemos que 5 y 9 equivalen a los lados de los triángulos. Por lo tanto, ocupamos Pitágoras, en donde al momento de ejercitar nos dice, oh, aquí me comí, aquí hay una pequeña corrección, este no debería de ir. R es lo mismo que 10,2956. Ahora nos tocaría calcular lo que viene siendo, recordar que este no va. Vamos a calcular teta. Para ello vamos a ocupar una función trigonométrica. En mi caso voy a ocupar arco tangente porque se me hace más cortito que escribir tanto decimal. Por lo tanto, el arco tangente de 9 partido en 5 va a ser lo mismo que teta. Y calculando, metiéndole a la calculadora, nos va a salir dicho resultado. Por lo tanto, la equivalencia sería, volvemos a escribir la forma polar general y hacemos el reemplazo numérico. Por ende, ya podemos concluir que la forma vectorial 5,9 es lo mismo que escribir 5 más 9j, y es lo mismo que escribir la magnitud del vector creado partido en su ángulo. Y con eso hemos finalizado lo necesario para realizar la guía número 3.